Hola, continuamos con el tema de funciones y hoy nos vamos a centrar en continuidad de funciones a trozos. Os recuerdo ahí la definición de continuidad en x igual a a, ¿vale? Una función es continua si lo es en todos sus puntos. Esta definición es para un punto concreto. Entonces, una función será continua en un punto concreto si coincide todo lo que os pongo ahí. El valor de la función en ese punto, que le vamos a llamar a, el valor del límite por la izquierda de ese punto, que le vamos a llamar b, y el valor del límite por la derecha en ese punto, que le vamos a llamar c. ¿De acuerdo? Fijaros aquí que os indico a por la izquierda con ese simbolito y a por la derecha con ese simbolito. ¿De acuerdo? Entonces, si estas tres cosas coinciden, es decir, si a es igual a b igual a c, entonces la función será continua en ese punto. Y si alguna de estas cosas falla, la función será discontinua. ¿Vale? Lo más importante que tenéis que tener claro es que la clasificación de discontinuidad evitable o inevitable depende de los límites, es decir, de b y de c. Si tenemos que b es igual a c, es decir, los límites laterales coinciden, pero falla el valor de la función, es decir, a es distinto, entonces la función será discontinua y la discontinuidad será del tipo evitable, siempre y cuando los valores de los límites no sean infinitos, ¿vale? Si lo que falla son los límites, es decir, si b nos da distinto de c, entonces el valor de a, es decir, el valor de la función en el punto, nos va a dar igual. La discontinuidad ya es inevitable. Y en este caso sí que puede ser que nos dé algún límite infinito. Entonces distinguiremos dentro de las inevitables dos situaciones. Las de salto finito, cuando los límites nos hayan dado un número concreto, o las de salto infinito, en el caso que alguno de los límites nos dé infinito. ¿De acuerdo? Y esos son los tipos de discontinuidades, es decir, solamente es continua cuando las tres cosas coinciden. Si alguna de esas tres cosas falla, tendremos una de esas discontinuidades que os pongo ahí, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver ejemplos concretos con funciones a trozos, ¿vale? Os pongo ahí la primera función y lo primero que tenemos que observar es en qué puntos tenemos que estudiar la continuidad de la función, puesto que las funciones que nos aparecen aquí, f de x igual a 3, f de x igual a 9x más 21 y f de x igual a 5x cuadrado más 1 son polinómicas y por tanto son continuas por separado. La cuestión está si al juntarlas el resultado va a ser una función continua o no. Entonces nos tenemos que fijar en estos numeritos que aparecen aquí, que es donde se nos definen esos tramos de función. ¿De acuerdo? Esto se interpretaría de la siguiente manera. Me represento una recta real y marco los tramos de intervalo que me figuran ahí, es decir, en el -2 y el 1. Y lo que me está diciendo esa función a trozos es que para los x menores o iguales que -2, es decir, en este intervalo, considero la primera parte de la función, es decir, le voy a llamar f1, que sería la función igual a 3. En el siguiente intervalo, de -2 a 1, considero la siguiente función, que sería mi f2, 9x más 21. Y en el tercer intervalo, para los x mayores o iguales que 1, tengo que considerar el tercer tramo de función, es decir, mi f3, 5x al cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Y eso es lo que significa una función a trozos, ¿vale? Es decir, estas funciones por separado serían continuas, pero al enlazarlas es donde no sabemos si van a serlo o no. Por tanto, la continuidad hay que estudiarla en este valor y en este valor, que es donde hago un cambio de función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer los pasos que habíamos visto en la definición. Empezaríamos, por ejemplo, viendo la continuidad en x igual a -2 y para ver la continuidad tenemos que hacer las tres cosas. F de -2, límite cuando x tiende a -2 por la izquierda de la función y límite cuando x tiende a -2 por la derecha de la función. Si esas tres cosas coinciden, la función será continua y si no, tendremos una discontinuidad de las que hemos comentado antes. Entonces, f de -2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que fijarme en la función donde está el igual, que está ahí. Y entonces eso quiere decir que tengo que sustituir en el primer tramo de función. Como la función vale 3, no tengo que darle ningún valor a x, vale 3 directamente y lo pongo. F de -2 en el primer tramo vale 3. Bien, en el siguiente, en el límite cuando x tiende a -2 por la izquierda, tengo que fijarme que a la izquierda del -2 tengo la primera función, por lo tanto tendría que sustituir también en la primera función. Como es constante, también valdrá 3. ¿Vale? Esto es muy habitual, que siempre coincida el valor de la función con uno de los dos límites, ¿de acuerdo? Y para ver el límite de -2 por la derecha, a la derecha del 2 lo que tengo es la segunda función. Por lo tanto, sustituiría en f2, que sería 9 por -2 más 21. Y esto me da -18 más 21 igual a 3. Y como las tres cosas coinciden, puedo decir que la función es continua en x igual a -2. F continua en x igual a -2. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, en ese valor ya lo tengo y solo me quedaría ver la continuidad en x igual a 1. Y tendría que hacer las mismas tres cosas, es decir, f de 1, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Empezamos con f igual a 1, me tengo que fijar en mis intervalos donde está el igual a 1 y está aquí, en el tercer tramo. Por lo tanto, he de ir a sustituir a la tercera función, es decir, f1 será 5 por 1 al cuadrado más 1. Y esto será 5 por 1, 5 más 1, 6. ¿De acuerdo? Ahora los límites laterales, me fijo en el 1 y a la izquierda del 1 está la función 2 y a la derecha la función 3. Por lo tanto, para hacer el límite por la izquierda tendré que ir a sustituir a la función 2, que es la de 9x más 21, ¿vale? Entonces aquí en este límite pondría 9 por 1 más 21, que sería 9 más 21, 30. ¿De acuerdo? Y 1 por la derecha tendría que ir a la misma función que antes, a la tercera. Por lo tanto, sustituyo ahí 5 por 1 al cuadrado más 1, que es lo mismo que teníamos antes y nos da 6. Fijaos, y aquí el valor de la función nos da un poco igual. Lo que nos importa son los límites. Los límites ya no son iguales. Por lo tanto, si los límites no son iguales, ya es discontinua y se llama discontinuidad inevitable de salto finito. Es decir, en x igual a 1 lo que hay es una discontinuidad inevitable de salto finito, ¿vale? Siempre va a ser salto finito a no ser que nos dé un infinito, ¿de acuerdo? Y con esto ya lo tendríamos. En el resto de puntos la función es continua. Es decir, solo había dos puntos donde lo tenía que ver, en x igual a menos 2 y en x igual a 1. ¿Por qué? Porque son los puntos frontera, es decir, cuando pasamos de una función a la otra, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro ejercicio parecido a este, pero que tiene una peculiaridad que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Lo vemos ahí. Igual que antes, lo primero que tengo que fijarme es en los tramos de intervalo que se me marcan aquí, es decir, tendría esta situación. En el primer tramo de intervalo tendría esta función de aquí, vamos a llamarle f1. En el segundo tramo tendría esta otra función de aquí, f2. Y en el tercer tramo tendría esta otra función de aquí, que sería f3. Por lo tanto, tengo que estudiar la continuidad sí o sí en estos dos valores de aquí, ¿vale? Pero aquí nos tenemos que fijar que las funciones que nos dan no son todas polinómicas. Si son todas polinómicas, solo hay que estudiar los valores que nos salen ahí en los intervalos. Pero si hay alguna no polinómica, como es este caso de aquí, que nos sale una hipérbola, tenemos que ver si hay alguna asíntota vertical que tengamos que tener en cuenta para la continuidad. Esta función de aquí, si hacemos el dominio de la primera función, serían todos los números reales menos el 6. Es el valor que haría 0 el denominador, ¿vale? Si yo hago el valor de esa función en el 6, es decir, sustituyo la x por 6, me quedaría 4 partido 6 menos 6, que es 0, me quedaría 4 partido 0, que da infinito. Por lo tanto, esto quiere decir que en x igual a 6 tenemos una asíntota vertical. Y siempre que haya una asíntota vertical es lo mismo que una discontinuidad inevitable de salto infinito. Pero ¿qué pasa aquí? Que el 6 lo tendríamos situado en este tramo de aquí, en la función 3. Es decir, aquí donde tengo definida la función 1 no aparece esa asíntota, por lo tanto no tengo que tenerla en cuenta. Pero si me hubiese salido, por ejemplo, la asíntota en x igual a 1, como si estaría en su tramo, sí que lo tendría que considerar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hay que comprobarlo, porque si no lo comprobamos no estaría bien del todo, pero en ese punto la función no sería discontinua, porque ese punto no está afectando a la función 1. Entonces, en este caso, igual que antes, solo tenemos que ver la continuidad en x igual a 2 y en x igual a 3, ¿vale? Y los mismos pasos que antes. En x igual a 2 tenemos que hacer f de 2, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función y límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Para ver f de 2 busco en mis intervalos el igual a 2, está ahí, por lo tanto está en el segundo tramo, entonces sustituiré en la segunda función, en 3x menos 1. Sustituyo la x por 2 y sería 3 por 2 menos 1, es decir, 6 menos 1, 5. A la izquierda del 2, ¿qué función tengo? Si considero el 2, a la izquierda tengo situada la función 1 y a la derecha la función 2. Por lo tanto, cuando haga el límite por la izquierda sustituiré la primera y cuando haga el límite por la derecha sustituiré la segunda. En este caso sería 4 partido 2 menos 6, que sería 4 partido menos 4, que me da menos 1. Ya no coincide con el valor anterior, por lo tanto ya no es continua. Aún así vamos a ver el siguiente límite, ¿vale? 2 por la derecha, sustituiría en la segunda función, que sería 3 por 2 menos 1, otra vez lo mismo de antes, 5. ¿De acuerdo? Y como los límites no coinciden,
ya tengo que en x igual a 2 la discontinuidad es inevitable. Entonces, discontinuidad inevitable de salto finito. ¿De acuerdo? Y ahora me faltaría ver la continuidad en x igual a 3. Y lo mismo, hago f de 3, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Para hacer f de 3, me voy a los intervalos y me fijo dónde está el igual a 3. Está ahí. Por lo tanto, tengo que sustituir en el tercer tramo, en 2x más 2. Sustituyo la x por 3 y sería 2 por 3 más 2, que nos daría 8. ¿Vale? 3 por la izquierda, si me fijo aquí en el 3 en el intervalo, a la izquierda está la segunda y a la derecha está la tercera. Por lo tanto, en el límite por la izquierda sustituiré en 3x menos 1 y me daría 3 por 3 menos 1, que sería 9 menos 1, 8. Y en 3 por la derecha sustituiría la tercera función y lo mismo que antes, 2 por 3 más 2, 8. Como me ha salido todo igual, eso quiere decir que la función es continua en x igual a 3, f continua en x igual a 3. Por lo tanto, en este caso solo habría un punto donde no es continua, que es en x igual a 2. En el resto de puntos es continua. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. En otros ejercicios veremos otro tipo de discontinuidades. Nada, mucho ánimo y a seguir trabajando.